y eso provoca un daño, se golpea un carro o alguna cuestión así. O otro ejemplo que en determinado momento se utilizaba mucho precisamente es el hecho de que un funcionario en funciones se beneficia desarrollando alguna obra que le beneficie en determinado momento personalmente, ¿verdad? Pero no porque esté pidiendo algún o reclamando algún dinero o alguna cuestión así, no, sino por ejemplo, él en determinado momento manda a pavimentar, pero solo manda a pavimentar en frente de su casa. Abusa del derecho que tiene. Entonces, a eso se refiere este artículo, compañeros. Ahí hay una transgresión, ¿verdad? Porque el derecho de todos se ve afectado por beneficiar a uno. Entonces, eso en determinado momento puede generar daños y perjuicios. Todo lo que estamos viendo aquí es el punto de vista legal, jurídico, perdón, legal civil, jurídico civil. Es decir, todo lo que está aquí tiene una contraparte en relación al pago que hay que realizar, compañeros, porque es pecuniario. Si incurrió en algo y se comprueba que fue así, entonces tendrá que pagar. Esa es otra cosa que les quería comentar. El hecho de que sea pecuniario, compañeros, quiere decir que todo va a tener un equivalente en dinero y que todo esto va a ser un juez el que lo dictamine. No solo es por el hecho de que lo cometió y nosotros vamos a decir, mire, usted está abusando de su derecho, entonces págueme. No, tendría que ir ante un órgano jurisdiccional y solicitar al juez para que el juez establezca con las pruebas que se le aporten, si usted abusó de su derecho, entonces tendrá que pagarle a esta persona tanto. Fíjense que me hacen una pregunta aquí sobre la palabra solidariamente. Me dicen, ¿se puede interpretar en solo cubrir algún daño, pero no todos los daños que haya cometido? No, compañeros. La palabra solidariamente quiere decir que existe un vínculo. Les voy a poner un ejemplo para que podamos entender mejor esto, porque solidariamente lo vamos a ver en varios artículos más adelante, cuando se involucran más personas. Yo vengo con mi hermano y vamos a solicitar un préstamo. Vamos a ir al banco. Entonces, en este caso, el acreedor va a ser el banco y los deudores va a ser mi hermano y yo. Como ustedes pueden ver, hay un acreedor, pero hay más de un deudor. Somos dos los deudores. Entonces, ahí existe mancomunidad. Eso lo vamos a ver más adelante, ahorita ya para el segundo parcial, compañeros. La mancomunidad es cuando existe pluralidad de sujetos en una misma obligación. Entonces, en este caso, como habemos dos deudores, hay mancomunidad. Generalmente, o en la actualidad, se utiliza la mancomunidad solidaria, porque existe también la mancomunidad simple. Pero la mancomunidad solidaria quiere decir que están vinculados, que una persona puede responder por otra. ¿A qué me refiero cuando digo esto? Regresando al ejemplo. Resulta que nos dan un préstamo de 5,000 quetzales. Cada uno va a pagar 2,500 en teoría. Eso es lo que tendría que pagar. Pero como somos solidarios,
Viene el acreedor, en este caso el banco, y me dice, mire, yo necesito que usted me pague. Usted me paga la totalidad de la deuda. Como soy solidario, es decir, estoy vinculado, voy a pagar los 5,000 quetzales. Posteriormente, yo voy con mi hermano y le solicito que me pague lo que yo puse por él. Pero la solidaridad lo que provoca es que el acreedor en determinado momento pueda pedirle a cualquiera de los deudores que cumpla con la obligación, con la totalidad de la obligación. Entonces, en este caso, cuando dice las empresas o el dueño, o sea, puede ser uno o dos, o incluso si hay varios, serán solidariamente responsables con los autores y cómplices, porque generalmente los dueños no son quienes manejan los medios de transporte, ¿verdad? Entonces dice que el dueño o las empresas van a ser solidariamente responsables junto con los autores y cómplices. O sea, cualquiera de los dos puede responder por la totalidad del daño que se cause. A eso es a lo que se refiere el artículo. Ya más adelante, nosotros vamos a platicar sobre lo que es la solidaridad y la mancomunidad. A ver, la compañera Kelly Meda levantó la mano. En este caso aplican también como para el ejemplo que usted presentaba, ¿verdad? Con los fiadores. ¿Sería esto similar a lo que está hablando Lick? No, no es lo mismo. Fíjese que lo que pasa es que el fiador en sí no es un deudor. El fiador es otra figura que se incrusta dentro de un otro contrato. El fiador responde a las fianzas, ¿verdad? Pero se pone ahí para que el acreedor en determinado momento no se vea desamparado por si fallan los deudores, pero no es un deudor. Realmente ese es uno de los problemas, porque si se otorga un préstamo, se da un dinero, el dinero se le va a dar a los deudores, no se le da al fiador. El fiador va a responder sin haber tenido el beneficio de haber recibido el dinero, ¿verdad? El préstamo que se dio. Él no lo recibe. Entonces, por eso es que es tan polémico en algún momento. Bueno, voy a tener que pagar algo que no me dieron, ¿verdad? Pero no, el fiador no es un deudor. Tampoco se le aplica la solidaridad. Ok, muchas gracias, Lick. A la orden, compañero. Bueno, veamos ahora, compañeros, el artículo 1654. Dice, si la persona que reclama la indemnización ha contribuido a causar el daño o perjuicio, la obligación de repararlo se reducirá en proporción a su participación en él. Entonces puede ser que me afectó, pero yo también estuve involucrado en la situación, por lo cual se reducirá. Hay una deducción ahí de los gastos, ¿verdad? Entonces, para que se pague de conformidad con lo que le afectó, se le deduce la participación que él tuvo. Veamos ahora el artículo 1655, compañeros. Lesiones corporales. A ver, ¿quién me apoya con la lectura de este artículo, por favor, compañeros? Lesiones corporales. Gracias. 1655.
Si el daño consiste en lesiones corporales, la víctima tiene derecho al reembolso de los gastos de curación y al pago de los daños o perjuicios que resulten de su incapacidad corporal, parcial o total para el trabajo, fijado por el juez en atención a las siguientes circunstancias. 1. Edad, estado civil, oficio o profesión de la persona que hubiera sido afectada. Obligación de la víctima de alimentar a las personas que tengan derecho conforme a la ley. Y 3. La posibilidad y capacidad de pago de la parte obligada. En caso de muerte, los herederos de la víctima o las personas que tenían derecho a ser alimentadas por ella podrán reclamar la indemnización que será fijada de conformidad con las disposiciones anteriores. Muchas gracias, compañera. Fíjense que lo que pasa, compañeros, es que las lesiones corporales pueden suscitarse por varias situaciones, no solo es por una riña o una pelea. Las lesiones se generan también por accidentes, ¿verdad? Un accidente de tránsito, por ejemplo, puede provocar lesiones. Y ya vemos todo lo que señala el artículo en relación a cómo debe de el juzgador tomar los medios de prueba para poder establecer cuánto va a pagar, cuánto es lo que repondrá la persona que sea señalada de haber incurrido o generado las lesiones. Entonces, todo esto tendrá que... Recordemos que muchas veces las lesiones pueden causar incluso la muerte. Entonces, todo esto trae consecuencias, compañeros. A ver, el compañero Carlos Giovanni Mejía Girón. Sí, licenciado, disculpe. Este artículo, el 1655, es el que justifica la captura de la policía a las personas que provocaron la lesión para presentarlo ante el juez y que él determine qué hacer con cuando hay lesiones de una víctima. Es que fíjese, compañero, que nosotros tenemos que establecer cuándo es derecho penal y cuándo es derecho civil. El derecho penal es cuando se le deducen las responsabilidades y es el que da pie para que se le pueda aprender a una persona, ¿verdad? En este caso no. En este caso se le deducen las responsabilidades ante un juzgado. Se lleva un procedimiento de tipo civil. No hay prisión. Porque aquí lo que se deduce, como les decía, es pago. Es un pago pecuniario, ¿verdad? Este artículo no es el que da pie a eso. Eso que usted me está platicando es una situación de tipo penal. Entonces, son cosas muy... en teoría, si uno lo lee, pareciera que fueran similares, pero no lo son, porque en derecho penal hay privación de la libertad. En cambio, en derecho civil, aquí se deduce la responsabilidad y se traduce en pago. Le voy a poner un ejemplo. No sé si la mayoría de ustedes se recordará, aunque veo que la mayoría de ustedes son bastante jóvenes, del caso de O.J. Simpson, un caso que se suscitó en Estados Unidos hace los años 90 y fue muy sonado por el procedimiento que se llevó, el procedimiento oral. En ese momento se estaba haciendo la transición aquí en Guatemala a un procedimiento penal oral. En ese momento el tipo se le acusaba de asesinato. Él, al parecer, había dado muerte a su cónyuge y se llevó a cabo un juicio penal.
se le aprehendió y se llevó a cabo todo el procedimiento. La cuestión es que él salió declarado inocente del juicio penal. Entonces, la familia de su cónyuge lo demandó civilmente y ahí perdió el juicio. El juez ordenó el pago de una indemnización millonaria, que casi lo dejó en la bancarrota. Sin embargo, nunca se le privó de su libertad por una sentencia. Yo sé que el ejemplo que les pongo pertenece a otra legislación, es en otro país, pero es para tratar de ilustrar esta situación. Aparte es el área penal y aparte es el área civil. Recalco mucho esto de los pagos y responsabilidades civiles, porque realmente de eso es lo que se trata el derecho civil. Si se van a deducir una responsabilidad, si se va a cumplir con una obligación, es pecuniaria, hay que pagar. No sé si respondo su pregunta, compañero. Sí, muchas gracias, licenciado. Sí, tiene A la orden. Gracias. A ver, la compañera Sonia Beatriz Aguilar. Licenciado, y si en este caso la persona responsable no tiene capacidad de pago. Fíjese que tendría que establecerse en relación a los bienes que tiene, patrimonial, o si en su trabajo, ¿verdad? Si tiene trabajo, si traen embargos y con tal de obtener el pago, ¿verdad? Porque esa es la manera en la cual actúa el derecho civil. No sé si respondo su pregunta, compañera. Sí, gracias. Sí, gracias. Esto de las lesiones es una situación bastante común, compañeros. Increíblemente, aunque uno no lo vea de esa manera, sí se suscitan lesiones por diversas circunstancias. Entonces, tan al grado que el mismo artículo señala que si una persona muere, ¿verdad?, a causa de las lesiones, ¿cómo tendrá que llevarse la situación posterior a su muerte? Veamos ahora el artículo 1656, compañeros, difamación. Dice, en caso de difamación, calumnia o injuria, la reparación se determinará en proporción al daño moral y los perjuicios que se derivaron. ¿Se recuerdan que al inicio yo les comenté que me habían hecho una pregunta por escrito, donde me decían si precisamente aquí está, me dicen que es cualquier daño físico, emocional, cualquier otro, y aquí podemos verlo. Les dije que ahorita cuando fuéramos desarrollando esto nos íbamos a dar cuenta. Miren, el artículo 1656 es daño moral. Entonces, esto, compañeros, es más difícil de calcular. Entonces, en este caso, el juez tendrá que recibir algunas pruebas, ver bien el asunto para poder deducir cuánto debe de pagar la persona que ocasionó el daño. Veamos el artículo 1657. Dice, si varias personas son culpables del daño o perjuicio derivado de hecho ilícito, serán solidariamente responsables. Eso quiere decir que una puede responder por otras que están vinculadas, ¿verdad? Salvo que pueda determinarse la parte de daño o perjuicio causado por cada una. El que haya pagado la totalidad de la indemnización podrá repetir contra cada uno de los otros por la parte que fije el juez, según el grado de participación de cada cual en el hecho, si no fuere posible determinarlo por partes iguales. ¿Qué significa repetir, compañeros? Derecho de repetición. El derecho de repetición es cuando yo solicito a la persona por la que yo puse yo pagué la parte que le correspondía, es cuando yo le solicito, bueno, yo ya cumplí pagando la totalidad de la deuda, ahora
por favor, págueme lo que yo pagué por usted. A eso se refiere el derecho de repetición. Quiere decir que podrá repetir, quiere decir que podrá exigir contra cada uno de los otros por la parte que fije el juez. Puede ser que el juez haya 3 culpables o que diga, bueno, entonces que pague él, pague todo, porque es solidariamente responsable, porque así lo establece la ley. Entonces, después él tendrá que ir con cada uno a decirle, bueno, yo pagué por usted, pague. A eso se le llama derecho de repetición. El artículo 1658 dice, el que cause daño o perjuicio para preservarse a sí mismo o para proteger a un tercero de un peligro inminente, está obligado no obstante a la reparación que fije el juez de manera equitativa y según las circunstancias. Pero si la protección redunda exclusivamente en favor del tercero, éste será obligado a dicha reparación. Pues aquí hace una separación la ley. Si va a ser precisamente el autor, ¿quién va a ser el que va a pagar? Artículo 1659. El que cause daño o perjuicio estando privado accidentalmente de discernimiento no queda exento de responsabilidad, a menos que pruebe que cayó en este estado sin su culpa. Si alguien tiene algún tipo de problema o de tipo mental y logra y se comprueba que no es por su culpa, tal vez una enfermedad o alguna cuestión así, entonces no se le deducirán responsabilidades. Pero si hay alguien que por exceso de bebidas espirituosas causó un daño, por ejemplo un choque, entonces sí se le van a deducir responsabilidades. A ver, la compañera Mayra Vega. Buenas noches, licenciado. Muy buenas Licenciado, noches. en este caso, en el caso de las personas que tienen una condición de epilepsia, que el cerebro automáticamente se desconecta y la persona tiene diagnóstico y inmediatamente el cerebro se desconecta, la persona cae y pierde conocimiento, ¿aplicaría este artículo, licenciado? Fíjese que, bueno, provocó un accidente, pero en este caso, si provocó el accidente por una falta de discernimiento, yo no veo que una persona que sufre de epilepsia en algún momento pierda el discernimiento, es decir, puede en algún momento perder el conocimiento, eso sí, pero en ese momento no es que haya, como le dijera, tiene un problema volitivo, sino que simplemente lo que pasa es que pierde el conocimiento. Eso, claro, puede provocar algún accidente, pero no es por una situación en la cual él no pueda distinguir algunas situaciones propiamente de tipo mental, como si pasa si se consume algún tipo de estupefaciente o alguna situación como esas. En este caso, también se le puede agregar que ese estado de epiléptico realmente no se produce si es por una enfermedad física, si tiene antecedentes, entonces no es su culpa, ¿verdad? No es porque él lo haya hecho adrede, pero si hay un procedimiento en el cual se pierde las facultades volitivas por consumo de estupefacientes, eso es diferente. Entonces yo aquí la verdad no lo vincularía tanto porque no es que pierda su capacidad, sino que simplemente pierde el conocimiento, ¿verdad? Entonces en otros casos sí se pierde la facultad volitiva, incluso imagínese, procede a disponer de algunos bienes o alguna cuestión así, produce daños al patrimonio, no solo daños de tipo físico, ¿verdad? Como por ejemplo ir manejando o alguna cosa así. Entonces, no lo vincularía tanto,
Además, no es su culpa, sino es generado por Muchas gracias, licenciado. Muy amable. Feliz noche. a la orden, compañera. Bueno, compañeros, fíjense que ya no nos da tiempo a terminar el resto. Eso lo vamos a dejar para la próxima clase. Entonces, hasta aquí entra para el examen. Todavía algunas figuras de lo que son las obligaciones que proceden de hechos y actos ilícitos. De todas maneras, yo les voy a enviar el laboratorio para que ustedes lo puedan estudiar, compañeros, puedan apoyarse con con las diapositivas y también con las clases que se encuentran grabadas, ¿verdad, compañeros? Para que tengan un mayor respaldo en su estudio previo al examen. No sé si tienen alguna duda, compañeros, alguna observación, alguna inquietud. Licenciado, buenas noches. Claro, Solo a mí me quedó una pequeña duda con relación a lo de las lesiones corporales, porque sí. también en el artículo 1655 se habla del caso de muerte, ¿verdad? De la víctima. Sí. Pero entonces, ¿cómo saber cuándo es algo penal y cuándo es algo civil? O no sé. Fíjese que lo que pasa es que cuando es algo penal, lo que sucede es que muchas veces cuando se genera algo penal, tiene generalmente una contraparte civil. Es decir, la persona murió. Bueno, entonces procedamos por homicidio, ¿verdad? Pero ya vemos que hay una contraparte. Mire, lo que ocasionó fue esto, se murió por esto, esto y esto, y él tenía hijos, y entonces tiene que indemnizarse a los deudos. Entonces ya se procede de manera civil. O sea, una misma situación puede estar tipificada desde dos vías. Puede estar tipificada en la vía penal, porque es un delito, debe ser castigado. En cambio aquí, el delito debe ser reparado. Una reparación, una indemnización. Eso es lo que debe de apreciarse. Entonces, en este caso solo estamos viendo la parte de reparación del daño en relación a una situación pecuniaria, es decir, a un pago que hay que hacerse. La forma de repararlo en el área civil es pagando. Ahora, si esta transgresión, como es un hecho y acto ilícito, va a tener una contraparte en el área penal. Entonces, el hecho de que una persona produzca ciertos daños que tan fuertes que puedan provocar la muerte de una persona, entonces será a través del castigo que puede en determinado momento aplicársele, es su privación de libertad. Pero también se le puede en determinado momento deducir la responsabilidad civil, ¿verdad? Para que le paguen a los herederos. No sé si respondo a su pregunta, compañero. Sí. Muchísimas gracias. Feliz noche. A la orden, compañero. Bueno, compañeros, entonces hasta aquí dejaría la clase del día de hoy. Que pasen ustedes una feliz noche, compañeros. Miren, de todas maneras, yo los días que toque clase, pues voy a estar al pendiente para poder en determinado momento tal vez resolver alguna duda o inquietud. Pero me parece que ustedes no reciben clases los días de examen, eso sí. No, licenciado, no recibimos. Ah, bueno. Bueno, pues de todas maneras vamos a estar siempre conectados por cualquier eventualidad, ¿verdad, compañeros? Entonces, que pasen ustedes una feliz noche, compañeros. Nos vemos entonces el día del examen. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche, compañeros. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, compañera.